un tester que para uno que es técnico es una cosa súper elemental y básica, pero para el que no es técnico no sabe ni por dónde empezar y es una herramienta por lo menos para poder diagnosticar y arrancar por un lugar y no empeorar las cosas, que es bastante importante. Entonces lo que quería mostrarles hoy un poquito es básicamente cuando compras una máquina y no sabes el estado o te llegó y te dijeron que andaba pero no sabían que encendía, porque el término enciende, viste que termina siendo un poco amplio. Enciende, prende las luces, prende los displays, juega, hace algo. Bueno, vamos a hacer un poquito qué cosas chequear antes de explotar la máquina porque hay algo que está funcionando mal. Es una cosa muy simple, muy básica, pero que te va a ayudar a resolver o por lo menos evitar un problema mayor en el CPU, en la placa de video, en las máquinas más modernas, que a veces es un problema de conseguir, las placas de sonido. Así que les voy a mostrar un poquito. Tengo un Arabian Nights, Tales from the Arabian Nights de Williams, y un Data East. Más o menos eso va a cubrir un poquito lo que son los Data en general y un poquito lo que son los Williams, Bally, WPC de esa generación. Y vamos a ver si lo podemos transportar a un par de maquinitas más. Bueno, estas son las placas entonces de una WPC95, en este caso el Tales of the Arabian Nights, o Arabian Nights, más conocido como ese. Esta es la placa de audio y video. En esta generación ya está todo incorporado, es el sonido del DCS, como venía a partir de Indiana Jones, y la placa de video, que en este caso es un poquito diferente el diseño de lo que tenían las WPC comunes. Abajo está la placa de driver y alimentación, o sea, tenemos la parte de la fuente y la parte de driver de bobinas y luces. Estos son las luces controladas. Bueno, y acá tenemos el CPU. El CPU es bastante parecido a una WPC. En este caso es una WPC 95 con chip de seguridad, que ese es el que realmente suele tener problemas, y eso era para evitar que estuvieran pasando las ROM de una máquina a otra. Nunca terminé de entender por qué exactamente, pero la verdad que no fue una idea muy brillante. La cosa es así, en esto vos tenés la parte de la fuente, pero en el caso de que no sepas exactamente si está funcionando bien o no, el problema es que un problema de la fuente te puede dañar cualquiera de las otras dos placas, la de video y la de el CPU. Entonces, lo primero que hay que hacer, por lo menos es mi consejo, es desconectar la alimentación que sale de la fuente. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos chequear las tensiones de la fuente sin que corra riesgo ninguna de las otras cosas. En este caso, la alimentación es esta ficha que está acá. En las WPC va a pasar lo mismo, está debajo del conector largo. Este es el conector de datos que va del CPU al driver y le dice qué bobinas, qué luces tiene que accionar. En el caso de las WPC común, que va a pasar en un Gillian, en un Adams, en un Terminator, todo eso, el conector de alimentación está en la parte de abajo y por ende el que viene de la driver está en la parte de abajo. Está puesto en esta zona. Entonces, lo que conviene es desconectarlo desde el driver, porque ahí lo que hacemos es desconectarle la alimentación a todo lo que siga, excepto las placas que pueden llegar a estar en el playfield. Pero generalmente las del playfield llevan 12 volt, no tienen mayor historia o no son placas que sean sensibles en ese caso. Pero si no, se pueden desconectar. En las WPC95 los conectores los vamos a tener acá, que en este caso ya están desconectados. Van a ver que tiene un cable negro y uno gris y amarillo. En este caso, gris y amarillo son 12 volt, negro es la tierra. Acá hay otro conector más. En este caso tiene... que acá inclusive te dice, en las WPC95 lo tiene la ventaja que te dice a dónde va cada conector. En las WPC no. Entonces, desconectando eso, nosotros nos garantizamos que podamos enchufar la máquina, testear la fuente y no tocar nada de las otras tensiones. O sea, a la placa de video y audio y al CPU no le va a llegar alimentación, al display tampoco. El display, tengan cuidado porque la alimentación de alta tensión la va a seguir teniendo. Y en ese caso, si uno va a estar trabajando con esto abierto, lo ideal es desconectarlo. Todas estas cosas siempre háganlas con la máquina apagada, por las dudas, porque nunca sabe que si algo hace falso contacto, si le pifias cuando lo vas a conectar o desconectar, soltas la tierra y se puede hacer
un desbalance en las tensiones, lo que fuera. Es preferible evitarlo, hacerlo con la máquina apagada, uno que no tiene tanto conocimiento, y evitamos problemas mayores. Entonces, una vez que está todo esto desconectado, encendés la máquina y lo primero que van a aparecer son los dioditos testigos. En general, van a ver qué dice. Esta, por ejemplo, el primero dice 12 volt. Este es el de 5 volt. Este es el de 12 volt sin regular, que se usa para circuitos como... En realidad eso viene del previo de los 5 volt, de ahí se sacan los 5 volt. Se usa para motores, para otras cosas que pueda tener la máquina. Entonces, por más que prenda el LED no te garantiza que esté correcta la tensión, pero sí te garantiza que esté. Después de ahí tendríamos que pasar a testearlo. Pero una vez que esto está, sabemos que encendió, que nos salta un fusible, podemos enchufar el resto y ver qué hace. Lo ideal sería testearlo. Entonces, para eso tenemos las puntas de prueba. Esto tiene la referencia de tierra. Esto va a ser donde ponemos el cable negro de nuestro tester. Pero eso después vamos a hacer un video aparte con el tema del tester. Y acá vamos a tener el resto. En cada máquina generalmente está siempre marcado qué tiene cada uno. Acá están los 5 volt. Acá están los 12 volt regulados, que eso va a la matriz de switch. Esta es la tensión para la matriz de switch, que son unos 20 volt. Acá están los 12 volt sin regular. Todas esas tensiones tienen que estar correctas. Los 5 volt tienen que estar lo más próximo a los 5 volt posible. 5,02, 4,98, 4,97. Porque es muy importante que la tensión esté correcta. Porque si no, la CPU resetea. ¿Para qué resetea? Porque si no, si los valores no son correctos de los 5 volt, los estados lógicos de las compuertas del microprocesador y todo eso no pueden ser correctos. Puede ser que se descarrile el programa porque lee un 1 como un 0, un 0 como un 1. Entonces, para evitar eso, cuando la placa detecta que la tensión no es correcta, lo primero que hace es resetear para no descargar el programa y hacer que, por ejemplo, se disparen bobinas que no corresponden, se queden chupadas las lámparas, lo que fuera. Entonces, por eso es que las WPC y las WPC95 suelen tener problemas con eso. Porque en cuanto a la fuente tiene un falso contacto, un problema de regulación o lo que fuera, lo primero que hace, en cuanto bajó de 4,98 a 4,96, es resetear el CPU. Y esos son los reseteos intermitentes que tenemos generalmente cuando apretas el pateador, que es cuando más consume la máquina. Al tener un mayor consumo, la tensión baja un pelín y eso lo puede llegar a afectar. Bueno, pero lo importante es que tenemos 5 volt, tenemos 12 volt, ahí ya nos podemos tirar a enchufar el CPU y a la placa de sonido. Porque ya estamos tranquilos de que no vamos a tener un problema con eso. Vamos a chequear ahora los mismos conectores en una data IF para tener la misma referencia. En la data vamos a tener una placa de sonido acá abajo, esta o alguna muy similar, generalmente varían bastante poco. Esto que le dicen PPB, que es una especie de placa intermedia que hace que switcheen las bobinas, porque tiene un doble banco de bobinas, switchan las bobinas, tiene resistencias para amortiguar la tensión sobre las lámparas, etc. Y acá tenemos el CPU y la fuente. En este caso, la placa de vídeo está montada directamente sobre el display. Es una placa microprocesada que controla como casi de manera independiente el display. Y acá tenemos el conector de los 5 volt que van a la placa. Esto iría acá, esa es la entrada de alimentación de nuestro CPU. Y en este caso, las salidas es este conector que está acá. Que como verán, porque básicamente DataIF se usó muy de referencia las Williams System 11, usa casi la misma rango de colores. Entonces vas a ver que tenés unos cables negros y unos cables gris con blanco. Esos son todas las salidas que van de 5 volt a todo el resto de la máquina. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo ideal es soltar esta ficha y probar la fuente sin la ficha. Entonces ahí va a pasar exactamente lo mismo. Vas a ver que acá tenemos las puntas de prueba donde dice los valores: 5 volt, 12 volt, menos 12 volt tiene en este caso. Y las tensiones del display. Las tensiones del display generalmente conviene medirlas directamente sobre la ficha de salida del display, que son estas. Una vez que estamos seguros que tenemos 5 volt y 12 volt, ahí se conecta el CPU y se puede seguir chequeando. De la misma manera, en cualquiera de las dos, yo haría lo mismo con las bobinas y los switch. Las luces no tanto, porque las luces controladas no tienen tanta historia. Porque, ¿qué pasa? Ponele que el CPU tenga un transistor en corto, vas a arrancar la máquina, se te va a volar el fusible porque se te chupa la bobina. Entonces, lo ideal es dejar desconectado. En este caso, no tenemos el playfield, por eso está sin los conectores.
Esto en las data son las salidas de bobina. Estas son la matriz de switch y estas son nuestras salidas de luces controladas. Estas las podemos dejar conectadas. Entonces, soltando la matriz de switch y soltando las bobinas, nos garantizamos poder arrancar el CPU sin que haya un problema. Porque puede pasar que por ahí, o porque esté mal armado, o porque algo quedó descuidado, porque es una máquina que estuvo mucho tiempo guardada y le metieron mano, te queda un switch tocando o la matriz de lámparas o las bobinas y te detone todo el circuito de la matriz de switch. En este caso va a pasar lo mismo. Acá es más complicado, tenemos muchas más bobinas, pero son estas. Todos los conectores de bobina, que son este rango que está acá, que es más o menos el mismo que van a ver en las WPC común. Y acá están los switch. En algunos se va a ver el switch que dice, en este creo que dice el Direct Switch Inputs. Esos son los switch de la puerta. Eso se puede dejar conectado, porque es raro que tenga un problema la puerta. Pero sí los otros dos que son los conectores de acá, los costaditos. En las WPC los mismos. Entonces, desconectando eso, nos garantizamos que cualquier problema que tenga el campo de juego, que esté desarmado, que le hayan sacado alguna cosa, que le hayan metido mano, que una tensión no nos vaya a la matriz de switch y nos estropee el CPU. Entonces eso sería como lo elemental para poder por la máquina. Entonces una vez que nos arrancó el CPU, nos prendió el display, ya podemos diagnosticarla, porque podemos entrar a los test de la puerta. Ahí vamos conectando despacito los conectores de las bobinas, para ver que ninguna se quede chupada porque está mal un transistor o lo que fuera. Y después probamos con la matriz de switch. Previo verificar que el campo de juego, con paciencia, no tenga ningún switch que esté tocando alguna lámpara. Este es el más clásico ejemplo de problemas de switch por estar demasiado cerca. Este es un switch, es un playfield de un safecracker visto de abajo. Acá tenemos un switch de un slingshot. Y al lado una lamparita, un zócalo de lámpara de una de las luces generales de la máquina. Están muy cerca generalmente. Entonces hay que tratar de evitar que la patita del switch me toque la pata de la lámpara, porque ahí hacemos lío. Se va la tensión de las lámparas que se alterna a la matriz de switch y podemos quemar generalmente el que vuela es el ULN2803. El 2803 es un array de transistores. Son 8 transistores. 8 transistores puestos en un chip, que es más práctico que tener 8 transistores sueltos. En las data van a ver que están los transistores. Son estos. Esta es la matriz de switch. En el caso de las WPC tienen el ULN2803. Entonces, chequeando que los switches estén bien abajo, que no estén tocando nada, enchufamos uno a uno los conectores a la matriz de switch y ahí podemos probar la matriz de switch. Entonces, de esta manera es unos pasos muy básicos, muy simples, y evitamos que algún problema por no saber cómo está la máquina se nos termine generando un problema mayor en la máquina. En los juegos, por ejemplo, en los Wally de los 80, es un poquito más difícil desconectar la tensión general de los 5 volt. Ya les muestro por qué. Acá hay un par de placas Wally muy feas de estado, pero nos va a servir de referencia. Esto es un driver de Wally que también tiene la fuente de los 5 volt. Esta es nuestra sección de la fuente de los 5 volt. Esto sería la sección de la fuente de display. Entonces, ¿qué pasa? Las entradas y salidas de los 5 volt pasan por este conector largo. Entonces acá tenemos todas las entradas de tensión de la máquina y la salida de 5 volt que va al resto de las máquinas, de la máquina. Entonces, no hay un solo conector que yo pueda desconectar y sacarle 5 volt o 12 volt de toda la máquina. Entonces, lo que hay que hacer es principalmente es chequear las tensiones de esto. ¿Cómo hago? Desconectamos la placa de sonido, que tiene un conectorcito abajo, y la alimentación del CPU. Este es un CPU de Wally, para el Stern cuenta exactamente igual. Desconectamos esta ficha. Esta ficha en las Wally de Stern traen la alimentación, tienen 5 volt, 12 volt y los 43 de las bobinas, que lo usa para chequear que esté la tensión de bobinas y usarlo de punto de referencia del 0 cuando pasa por 0 la tensión. Porque entran la tensión filtra, rectificada pero sin filtrar. Entonces tiene siempre un punto por donde pasa por 0 volt. A su vez acá pasan la información que viene del CPU al driver para decirle qué bobina anda. Pero bueno, desconectando esto, nosotros nos aseguramos que no tenga tensión en el CPU. Desconectamos la tensión de la fichita de alimentación de la placa de sonido y ya le evitamos que haya una tensión errónea en esas placas. Entonces medimos la tensión sobre el CPU, sobre la fuente, perdón. Acá tenemos el punto de tierra de referencia y acá están los 5 volt en uno de estos. Lo van a tener que probar porque eso a veces cambia de modelo en modelo, pero bueno, es muy fácil. Ahí están 12 volt que vienen sin filtrar y los 5 volt.
Una vez que estamos tranquilos que tiene 5 volt, ya podemos conectar el CPU y ver qué hace. Y lo mismo con los switch de estos. En este caso, los switch vienen en este conectorcito de acá y en este de acá. Uno es para la puerta, el otro es para el campo de juego. Este conector que va acá, esto algunas lo usan para el sonido, pero básicamente es para display. Entonces lo importante siempre es evitar, si no sabemos cómo está la máquina, que un problema en la fuente, que es un problema bastante básico, que suele suceder, no me estropee algo posterior. Las Bally son bastante menos problemáticas con el tema de la fuente de 5 volt. En este caso este capacitor que ya tiene 40 años lo podríamos cambiar, por decir algo. Pero después el resto no suele tener mayores problemas. Espero que les haya sido de utilidad este mini videito. Voy a hacer próximamente uno con el tema del tester, que me parece que es súper esencial para saber cómo usarlo. Es una herramienta muy básica, muy simple y que nos va a permitir diagnosticar un montón de problemas de la máquina. Así que bueno, hasta el próximo video.